Hay carreteras que unen pueblos y hay carreteras que, una vez al año, unen historia, deporte y pasión por el automovilismo. Quien siga Aragón Racing recordará el audiovisual Borja, el santuario de la velocidad, con el que el año pasado quisimos descubrir la belleza y la personalidad de este trazado. Hoy regresamos a la misma carretera, pero esta vez lo hacemos para vivir desde dentro la subida Ciudad de Borja. Un escenario donde cada detalle cuenta y donde la competición comienza mucho antes de que el primer coche tome la salida. Durante unas horas, esta carretera dejará de ser un lugar de paso para convertirse en el punto de encuentro de pilotos, equipos, oficiales, voluntarios y aficionados. Un escenario donde cada detalle cuenta y donde la competición comienza mucho antes de que el primer coche tome la salida. Todavía faltan horas para la primera manga. Sin embargo, en el parque de trabajo, la jornada comenzó mucho antes del amanecer. Cada equipo sigue su rutina. Hay quien revisa por última vez la mecánica, quien prepara la documentación, quien simplemente observa la carretera imaginando ya cada curva. La seguridad empieza aquí, mucho antes de que el cronómetro empiece a contar. Y entre tanto trabajo, hay un lugar donde siempre acaba encontrándose todo el mundo. El Rally Bar vuelve a convertirse en uno de esos puntos de encuentro imprescindibles. Pilotos, oficiales, voluntarios y aficionados comparten aquí los primeros minutos de una jornada que promete emociones fuertes. Y una tarde, estando con José Luis López... Antes de que el cronómetro empiece a decidir, merece la pena detenerse a conocer algunas de ellas. Le gustó a él, me gustó a mí para hacerla como tramo de carrera y de ahí salió.
el coche 00, pilotado por uno de los fundadores de esta prueba en 1985, José Luis López. Decidimos dónde comenzaba, dónde acababa, todo aquello, se pusieron a trabajar, así fue como la creamos. Cada coche tiene una historia, y detrás de cada dorsal hay una persona que vive esta carrera de una manera diferente. Y en el coche 0, un piloto que corrió en esta prueba hace décadas y volverá a recorrer estos kilómetros con el mismo coche de aquel entonces, su inseparable Clio. Él es Juan José Argaiz. JJ Argaiz, piloto del coche 0. ¿Cómo afrontas mañana esta primera subida después de tantos años? Pues con mucha ilusión, mucha tranquilidad, vamos a divertirnos, a pasarlo bien, a pasar una buena mañana y listo, sin más. Vamos a hacer este, luego ya veremos a ver. De momento nada más que está, ¿eh? Eso de ya veremos a ver, ¿ha sonado igual, sigo con el casco puesto o algo más? Ha sonado, allá veremos a ver. John Comis, un piloto que un día decidió participar en la subida a Borja y que vuelve desde Gran Bretaña atraído por el carácter único de esta subida. Este año lo hace con un vistoso y cuidado Renault Gordini de la década de los 70. Mr. Gomis, hello, welcome. Borja and other time. Thank you. ¿Ya? ¿Qué corres mañana con un R8 en vez de con el Alpine? Que lo voy turnando. Y hablé con Carlos Villaro. Ajá. Y le pregunté a Carlos qué coche le traigo y me dijo, pues trae la abuela porque yo me acuerdo que cuando tenía 9 años, me acuerdo de haber visto la abuela. Entonces estoy aquí con la abuela. Gracias por venir y sigue siendo un placer verle correr aquí. Es un gran placer estar. Muchas gracias. Okay. Entre los pilotos locales destaca uno, no por ser local, sino por ser la primera vez que participa en automovilismo y en la carretera de su localidad. Él es Luis Ignacio ¿La primera Villar. vez que haces la subida a Borja? Sí. Ha sido un sueño mío y quería realizarlo esta vez, entonces ¿Con qué coche sales mañana? con un Fiat Punto. ¿Va a ser la única subida que hagas o No. vas a hacer la siguiente también? Sí, haré Soria. El año que viene seguiré con mi mujer de copiloto algún rally sprint. Muy bien, pues suerte mañana. Venga, muchas gracias. Un piloto procedente de los circuitos con el mismo coche que corre actualmente en velocidad y provisionalmente segundo en clase 2 del Aragonés. Carlos, que un piloto de circuitos en la subida a Borja, ¿qué te preocupa más? ¿El calor o el crono? El crono. El calor ya después de circuitos aquí no es tanto. O sea, quiero decir, aquí estamos 4 minutos y pico subidos en el coche y no es lo mismo que estar media hora en circuitos. La temperatura que se prevé mañana entre 37 y 39, ¿cómo te cambia la subida? Para mí, cuanta más temperatura, mejor. Porque llevamos el tema de neumáticos de circuito, eso es un puesto más duro que lo que se suele llevar en montaña, y entonces a mí me interesa que haga bastante calor para que el tema del neumático pues me coja la mayor temperatura posible. Siempre y cuando aún así está claro que no vas a llegar nunca al target que se llega en circuitos, porque nosotros en circuito necesitamos unas 2-3 vueltas para que llegue a la temperatura ideal, y aquí la subida de montaña pues sería como una vuelta a motorar un poquito más. ¿Única subida que vas a hacer este año o harás la siguiente? No, la intención es hacer Cerrer también. Después de 4 años alejada de las carreras, Marta Cabello se presenta en la que será su primera subida, con un Peugeot 206. Y será la única mujer inscrita en esta edición. ¿Cuánto tiempo hace que no te pones casco? Pues casi ni lo recuerdo, Kiko, pero yo creo que para el 2023 fue la última vez que participé en slalom. Y vuelves con una subida famosa, la subida a Borja, con este coche nuevo. ¿Va a ser solo para hacer subidas o vas a hacer algo más con él? Pues me gustaría hacer algo más, completarlo con un rally sprint si es posible, pero la primera modalidad pues me gustaría que fuera subida de montaña, que es 5 pilotos, algo más sencillo y por supuesto pues que me toca cerca de casa. Mañana, ¿a qué le tienes más miedo? ¿Al crono o al calor? Al crono. Mañana está previsto entre 35 y 38 grados. No hay problema. ¿Qué cambios crees que vas a necesitar en el coche para afrontar esa temperatura? Pues sobre todo tener cuidado con la presión de las ruedas, mirar bien la temperatura del coche y veremos a ver qué problemas salen para poder subsanarlos. Y será la única mujer inscrita en esta edición. Cada coche tiene una historia y detrás de cada dorsal hay una persona que vive esta carrera de una manera diferente. Desde primeras horas de la mañana,
cientos de aficionados buscan el mejor lugar para seguir la competición. El intenso calor no impide que un año más la carretera entre Borja y el Buste vuelva a convertirse en un auténtico punto de encuentro para los amantes del automovilismo. Después de toda una mañana de preparativos, la carretera queda definitivamente cerrada al tráfico. Comienza la competición. En el grupo 2, reservado a los monoplazas, barquetas, Carlos Archiles vuelve a demostrar su excelente momento de forma. El piloto castellonense impone su norma M20F en las 3 mangas disputadas y suma una nueva victoria absoluta. Muy distinta fue la lucha entre los turismos del Grupo 1, donde el navarro Mikel Mazquiarán logró la victoria al volante de su SEAT GT-RS. Las victorias por clases fueron para José Félix Anchet en clase 1,
Mario Bermúdez en clase 2, Era ese. Jon Aramburu en clase 3, Y ese... Joaquín Rodrigo. Alejandro Sainz entre los carcross. La Copa de Regularidad también tuvo su protagonismo. Javier Cameo se impuso en la clase 60. Mientras que Víctor Sanz hacía lo propio en la categoría Fada. Aragón Racing desea expresar su agradecimiento a la organización de la subida Ciudad de Borja, a los oficiales, voluntarios, pilotos, equipos y aficionados que con su colaboración y comprensión hicieron posible la realización de este documental, por las facilidades ofrecidas durante toda la jornada y por la comprensión mostrada en aquellos momentos en los que nuestro trabajo de grabación requirió ocupar espacios o solicitar unos minutos de su tiempo.